buenos días. Les damos la bienvenida al conversatorio del día de hoy sobre la Agenda Socioambiental 2024. Agradecemos a que nos acompañan aquí de forma presencial, también a quienes nos siguen en la transmisión de las redes sociales. Entonces, pues, para comenzar, vamos a escuchar a nuestra primera ponente, a la profesora Leticia Merino, que va a dar una introducción de esta agenda. Y bueno, ella es profesora de la UNAM. Adelante. Ya se me fue un momentito. Ya. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Beth, muchas gracias, doctora, muchas gracias, Enrique, por hacer esto posible. Digamos, es una intención de la agenda que esto sea un trabajo colectivo, eminentemente colectivo, pero además no solo no puede ser realizado desde una disciplina, desde una sola perspectiva, por una sola persona, sino no puede ser realizado por una sola institución. Entonces, en este sentido nos da mucho gusto estar aquí en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, no me puse yo como autora porque no soy autora de la agenda. Junto con Cecilia Navarro, pues hemos empujado este esfuerzo que se hizo hace 6 años, pero que creemos que ha mejorado sustancialmente, pues gracias a que somos más instituciones. Entonces, pues estamos la Universidad de Guadalajara, la UNAM, creo que no tenemos colaboradores de la UAM en esta ocasión. La Universidad de Nayarit, sí, no decía de la UAM, no tenemos la Universidad Veracruzana. Y de manera muy importante hay también participación de personas que participan en organismos de la sociedad civil como Cartocrítica y Minera, que trabajan en los temas de minería y de energía. Bueno, decir también, no sé por qué se me puso con esta letra tan rara, que a diferencia de la agenda anterior, donde teníamos más un ojo de documentar, de diagnosticar los problemas, llamamos en primer lugar esta agenda socioambiental, porque es fundamental subrayar que las causas de este deterioro son sociales, son económicas, son políticas, y que las implicaciones de los problemas ambientales pues son también sociales, de salud pública, de empobrecimiento, de marginación, etcétera. Y tenemos dos lentes analíticos que nos parecen importantes para entender los problemas socioambientales. Digamos, el diagnóstico disciplinario del deterioro ambiental es fundamental. Digamos, el profesor Jardel por muchos años ha sido un gran estudioso de las condiciones de los bosques, del deterioro de los bosques, de las prácticas de preservación a partir del manejo del fuego, de la biodiversidad, pero queremos, también se hace el esfuerzo en el capítulo de biodiversidad, considerar que hay desigualdad de exposición a los impactos y desigualdad en las responsabilidades del deterioro. Pues rápidamente señalar que México es un país histórica y cada vez más desigual. Estamos hablando, junto con Honduras, del país más desigual de América Latina. Esto se normaliza, pero es sumamente grave. Estamos hablando de uno de los 4 países más desiguales de la OECD, de la Organización para la Cooperación Económica. Y bueno, pues la desigualdad tiene implicaciones tremendas, pero tiene implicaciones ambientales que también nos parece muy importante subrayar. Por un lado, quiere decirme desigual acceso a recursos naturales. El caso del agua ahorita es evidente que mientras empresas, corporaciones, hacen un uso dispendioso del agua, de la misma manera en energía y en otros temas, hay quienes carecen de derechos de acceso mínimo, de un acceso mínimo al agua, o sea, que no tienen, que se viola el tema del derecho humano al agua,
que reconoce la Constitución, es hay un desigual acceso a recursos naturales y hay una desigualdad exposición a los impactos de eventos climáticos extremos. O sea, quienes más contribuyen al deterioro del clima, a las emisiones, que es el 1% de la población mundial, el 1% de la población en México, no vive en vulnerabilidad climática, como por ejemplo las gentes de Acapulco, hace un año cuando sufrieron la embestida del huracán Otis, las gentes que sufren más, los agricultores que sufren más los impactos de la sequía, digamos, son todos ahorita, pero mucho más quienes no tienen acceso al riego, que son los pequeños y medianos agricultores. Entonces, nos parece muy importante porque en temas de propuestas y reivindicaciones hay que tener este ojo, hay que tener el ojo de revertir la desigualdad ambiental, de justicia ambiental. Por otra parte, la desigualdad, que es otro de los lentes de esta agenda, la desigualdad socioeconómica deriva en desigualdad política. O sea, no todos tenemos la misma capacidad de acceso a la voz política, no todos tenemos la misma visibilidad política. Es sumamente difícil y costoso y cuesta un empeño enorme para los damnificados ambientales, por ejemplo, de la minería o de la sequía, tener acceso a la prensa, tener acceso a los llamados tomadores de decisiones, y nos encontramos como en un fenómeno que es un resultado extremo de la desigualdad política con el proceso de captura de la corporativa, que quiere decir captura del Estado por parte de las élites económicas nacionales e internacionales, y es otro de los ejes que tiene más, se hace más énfasis en unos capítulos que en otros, pero creo que está presente en todos, y quiere decir leyes y normas hechas a modo. Digamos, no me quiero extender, pero cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se pasaron una serie de modificaciones legales al artículo 27 constitucional, abriendo el mercado de tierras, legalizándolo. Ya existía también la ley del agua, que creó los mercados del agua, la ley minera, que da un acceso tremendo a corporaciones, por mencionar algunas. Y todos los esfuerzos, lo saben muy bien las compañeras que trabajan residuos o minería o agua, por modificar las leyes. Digo, lo sabe muy bien Omar Arellano, que me ha oído decir esto un montón de veces y que ha trabajado para mejorar las normas ambientales, pues se encuentra que en los comités de normas, pues la industria está sobre representada, que hay un 70% de personas de la industria en los espacios donde se generan estas normas. Entonces, sin revertir esto es muy difícil que se mejore en términos ambientales, y el balance de este sexenio. Bueno, nos encontramos con que los problemas ambientales persisten, en muchos casos se han profundizado, generan graves daños sociales y de salud pública, y en todos los temas nos encontramos con falta de información. Entonces, este es un tema de las propuestas que me parece muy, muy urgente. Hubo algunas iniciativas importantes en este sexenio, sobre todo en materia de agricultura, vamos a hablar de eso, y de minería, como el cambio a la ley minera, como la prohibición del glifosato que se congeló, que son resultado de la sinergia entre movimientos sociales, funcionarios y legisladores progresistas, pero han sido limitados y se encuentran con fortísima resistencia política. Hay una caída dramática, brutal, diría yo, del presupuesto público, debilitamiento de Semarnat, Profepa, Conafor, Conam, Conavio, y priva por un lado la sobreregulación en temas como el forestal, y por otro lado hay una flexibilización de la normatividad. Ha habido una flexibilización de la normatividad que inicia con Peña Nieto para facilitar megaproyectos. Entonces, en conclusión, se necesita fortalecer las instituciones ambientales, descentralizarlas, que no es posible que todo se decida en la federación y que todas las capacidades financieras estén ahí, abrirlas a la participación social y comunitaria como condiciones necesarias para frenar el deterioro creciente y las emergencias socioambientales cada vez más frecuentes en distintas regiones. Omar nos va a hablar del río Santiago. Y bueno, pues yo con esto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con nuestro segundo participante, el profesor Enrique Yardel.
Abel, perdón, Peláez, el director de la División de Desarrollo Regional de Cultura. Adelante, profesor. Bueno, yo hablo un poco del tema de biodiversidad, pero también de su vinculación con otros aspectos como los bosques, océanos y también la gestión de los territorios y las gobernanzas comunitarias del territorio, que son temas estrechamente interrelacionados. Empecemos por biodiversidad. Es un tema que generalmente es mal entendido. Biodiversidad no se reduce nada más a proteger espacios silvestres y especies carismáticas o amenazadas. Eso es muy importante, es fundamental, pero sobre todo tenemos que pensar en las funciones que cumple la biodiversidad en la dinámica de los ecosistemas y la generación de los servicios ambientales de los ecosistemas. O sea, el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos, la regulación del clima, el mantenimiento de nuestra salud y la del planeta dependen de las funciones que cumple la biodiversidad. La siguiente. O sea, ahí hay ejemplos, empezando por los organismos fotosintéticos, las plantas verdes, el fitoplancton marino, la biodiversidad escondida y olvidada, todas las funciones de organismos del suelo, que cumplen funciones tan fundamentales como las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, o los hongos micorrízicos, o con los polinizadores. Podemos pensar en el desayuno, en las funciones de estos organismos. No hubiéramos tenido frijoles y bacterias fijadoras de nitrógeno, ni jugo de naranja, ni café, ni papaya, ni otras cosas sin polinizadores. ¿Sí? La siguiente. Y la biodiversidad se pierde por destrucción de hábitats, por deforestación, principalmente. La principal causa de deforestación en México y en el mundo es expansión de cultivos comerciales de alta renta bajo el modelo agroexportador, ¿sí? Aquí o en Indonesia, no por agricultura campesina, presiones de minería, megaproyectos de infraestructura, sobreexplotación directa de recursos bióticos, por ejemplo, sobrepesca y tala ilegal, contaminación con agroquímicos, desechos urbanos industriales, en general el impacto de un modelo de desarrollo que no es sostenible, pero que sigue siendo el mismo modelo de desarrollo que promueve cualquier candidato a cualquier puesto de elección popular, ¿sí? Es exactamente el mismo modelo. Estamos atrapados en el pasado, desde el discurso de Truman, cuando asumió el gobierno de Estados Unidos y habló de desarrollo. Desde entonces nos gustó la palabrita y esa sigue ahí, pero el modelo del American Way of Life, que no nos aguanta el planeta. Y bueno, le sumamos cambio climático global, y en México además hay una serie de retrocesos muy fuertes en logros alcanzados y en debilitamiento de las instituciones del sector medio ambiente y recursos naturales. Por eso, el diagnóstico que se hace en la agenda discute este tipo de cosas y trata de generar una serie de propuestas. Consecuencias socioambientales de pérdida de biodiversidad, pero degradación ambiental y pérdida de servicios ecosistémicos, daños a la salud humana, agotamiento de recursos naturales, que son la base de toda actividad económica, disminución del potencial productivo de tierras agrícolas y forestales, de las costas y los océanos, pérdida de valores culturales, mayor vulnerabilidad a desastres y desde luego reducción de las opciones para las futuras generaciones. Siguiente. Y bueno, conservar biodiversidad pues no es un asunto secundario. Se piensa siempre en otros problemas sociales, económicos que parecen más apremiantes, pero conservar biodiversidad está relacionado con eso,
con seguridad alimentaria y abastecimiento de agua, con salud pública y mitigación de riesgo de desastres, con la sustentabilidad de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, con la superación de pobreza, desigualdad y marginación. Los territorios más ricos en biodiversidad en este país, pues es donde se encuentra también la población que ha sido históricamente más marginada. Tiene que ver con preservación de valores culturales y con el derecho humano a un ambiente sano. ¿Y dónde se conserva la biodiversidad? Bueno, una cosa muy importante son áreas naturales protegidas, parques, reservas de la biosfera, etcétera. Eso es un componente muy importante. 21 millones de hectáreas de áreas protegidas terrestres, más una buena superficie de áreas marinas. Se conserva también en bosques de producción. En muchos de los bosques, bajo el sistema de manejo forestal comunitario de nuestro país, hay áreas de conservación. De hecho, la foto que aparece ahí a la izquierda, ese es un bosque en un ejido productor de madera que se llama El Brillante, que estaba Durango. ¿Sí? Entonces tenemos una gran superficie de áreas de conservación bajo manejo forestal comunitario, y en las áreas protegidas terrestres, el 80% prácticamente son áreas de uso múltiple, donde también comunidades locales están manejando bosques o terrenos agrícolas. Una parte muy importante, y aquí tenemos dos, las fotos son ejemplos de aquí de Jalisco, el teosimple perenne de la Sierra de Manantlán y variedades de maíces criollos. En la agricultura campesina tradicional se conserva un componente muy importante que es la agrobiodiversidad. Se conserva también ecosistemas acuáticos que están bastante presionados. Ya hablarán de eso en otro de los participantes. El siguiente. Y en los océanos. Y los océanos es un tema fundamental. Es más del 70% del planeta. 3/4 partes del oxígeno que respiramos vienen del fitoplancton marino. Es el regulador del clima global, es fuente de alimento. La siguiente. ¿Y cómo está la cosa en México? Hay 15 millones de habitantes o poco más en las costas, tienen las ciudades con las tasas más altas de crecimiento, por la configuración del territorio nacional que aparece ahí flanqueado por 2 océanos. El clima de nuestro país depende de fenómenos oceánicos. ¿Sí? Hay una biodiversidad marina única allí, y pareciera que en este país el mar no existe. Y de pasada, en este estado de Jalisco, 300 kilómetros de litoral, parece que también el mar no existe, solo está la playa. ¿Sí? O lugares para construir desarrollos portuarios. ¿Sí? O inventarse la idea de un nuevo Cancún, o poner vertederos que llegan ahí, y hay teleconexiones entre eso. Nosotros afectamos al océano, eso nos afecta a nosotros. Es uno de los temas fundamentales de los olvidados. Ninguna de las candidatas ni el candidato a la presidencia han hablado del mar en México. ¿Sí? La siguiente. Otro de los capítulos de la agenda tiene que ver con regiones forestales, su situación y las alternativas para resolver los problemas más urgentes. Casi siempre pensamos en bosques, casi siempre en bosques de coníferas y en madera, pero las regiones forestales de México, y eso lo dice la ley, son bosques, selvas y matorrales de zonas áridas. Los colores de ese mapa representan distintos tipos de biomas forestales, y las fotografías vemos un bosque de pino, una selva alta perennifolia, selva baja caducifolia, uno de los ecosistemas forestales más extendidos en el país, matorrales y pastizales de zonas áridas, 60% de la superficie forestal, manglares en las costas. Tenemos una gran diversidad de condiciones en el sector forestal. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, de una manera muy resumida. El presupuesto fiscal de CONAFOR
aumenta tanto en ese periodo por ahí 2007 a 2016 y de repente cae el final del sexenio anterior y se mantiene abajo durante este sexenio. Otras cosas aumentan. La gráfica de abajo, perdón, falta el título, es por sexenio, desde 1989 a 2023, la superficie promedio de incendios forestales en el país. Entonces, la raya que está ahí es el valor promedio. Bueno, el último sexenio estamos al doble del promedio de superficie incendiada del país. ¿Y cómo se ha asignado el presupuesto? Bueno, un solo programa, Sembrando Vida, ¿sí? Manejado por la Secretaría de Bienestar, y orientado más hacia el tema de pobreza que hacia la cuestión forestal. Si vemos el gasto acumulado durante todo este último sexenio, bueno, CONAFOR, perdón, ha recibido más o menos el 8%, la CONAM 3%, y 89% Sembrando Vida, de lo que sería la suma de todo lo que estaría asignado a cuestiones que tienen que ver con lo forestal. ¿Sí? Entonces, bueno, hay cuestiones que obviamente tienen que replantearse y que cambiar. Los bosques son fundamentales para la generación de servicios ecosistémicos, igual que los océanos. Las áreas protegidas pues mantienen esos servicios ecosistémicos y el patrimonio biológico del país. Pero hay una cuestión que trata otro de los capítulos de la agenda socioambiental que es fundamental. Las acciones de gestión de los bosques, de las áreas protegidas, de la agricultura, tienen que ver con el territorio. Entonces, la cuestión de las gobernanzas agrarias y comunitarias es fundamental. ¿Sí? Las cosas se definen allí en el territorio por quienes son sus propietarios, pero también por la gente que vive ahí en el territorio y usa los recursos. Y una de las cuestiones, 50% del territorio nacional son terrenos ejidales. Pero si consideramos a la población con derechos ejidales, está en el padrón de la Asamblea, es el 3% de la población, ¿sí? Del país. Entonces, hizo operaría con una especie de latifundios al final de cuentas. ¿Qué es lo que planteó la reforma agraria, los ideales que se plantearon en la revolución? Pues tenían que ver con la gestión de la tierra por los campesinos. Entonces, una de las cuestiones donde se incorporan, por ejemplo, las mujeres, ¿sí? La mayor parte de las operaciones de aprovechamiento de recursos forestales no maderables y muchos de los proyectos de productos agroecológicos y eso son organizaciones de mujeres. ¿Dónde entran los avecindados, que son los trabajadores de las empresas forestales comunitarias y también los que integran las brigadas de combate de incendios? Y además, la mayor parte son los jóvenes. Entonces, pues se necesita reformular el enfoque de la gestión agraria del país, ¿sí? Y recordar que la mayor parte de los recursos están en terrenos de comunidades, ¿sí? Y muchos terrenos de pequeños propietarios porque forman parte de comunidades, ¿sí? Y sin una gobernanza de ese territorio, pues no podemos aterrizar nada. ¿Sí? Hay una serie de propuestas y me las voy a brincar ahorita porque son demasiadas letras y muchas diapositivas, pero básicamente algunas de las cuestiones que están en el capítulo de biodiversidad, y decían, bueno, ¿por qué empiezan por eso? Porque es fundamental. Necesitamos entender el papel que juega nuestro ambiente y entender la ecología. Si no superamos el analfabetismo ecológico en esta sociedad, no podemos reclamar a la clase política que haga lo que tiene que ser.
¿sí? Entonces, gobernantes, legisladores, jueces, tienen que entender las consecuencias de las decisiones que toman y para eso deben entender la ecología. El otro tema fundamental es pues, recuperar instituciones clave para la gestión ambiental. He mencionado CONAFOR, la CONAM, desde luego la Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal, instituciones fundamentales como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, una comisión secretarial que la quiere convertir en una dependencia de tercer nivel, ¿sí? En general, fortalecer esas instituciones, fortalecer los proyectos y las iniciativas comunitarias de gestión del territorio y los recursos, pues son algunas de las cuestiones básicas. Pero yo creo que ahí le paro y les invito a leer en detalle la agenda socioambiental y todos los capítulos, no nomás biodiversidad, bosques y gobernanza comunitarios, sino todos grandes. Bien, vamos a dar paso a nuestro tercer participante día de hoy, que es el profesor Omar Arellano Aguilar Verona, que nos acompaña en forma virtual. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿ya me escuchan? Sí, perfecto. Bien, yo no tengo ahorita una presentación, más bien quería entrar brevemente en diálogo con ustedes para comentar el capítulo que titulamos dentro de la Agenda Socioambiental del Agua, ahorita les digo, sobre las oportunidades para una reforma estructural transformadora en el sector del agua. Hace 6 años, cuando se abordó el tema del agua, teníamos una realidad que es muy diferente a la que tenemos actualmente. Hace 6 años ya se estaba poniendo en la mesa de discusión la falta de llevar a cabo las reformas reglamentarias que el artículo 4º constitucional de la Ley de Aguas Nacionales obligaba, particularmente incorporar en la Ley de Aguas Nacionales el derecho humano al agua y al saneamiento. Esta ley, que ha sufrido 2 reformas importantes, y la última fue en 2004, ha sido desde nuestro punto de vista uno de los instrumentos que más ha obstaculizado la distribución de agua de manera equitativa y justa. Ha concentrado y centralizado la toma de decisiones sobre la gestión del agua en México en la CONAGUA y no ha permitido espacios de participación efectiva de las organizaciones de base comunitaria, pero tampoco del sector académico o de otros sectores. Solamente se escucha al sector como usuario del agua, que son los concesionarios, que si ciertamente en su mayoría las concesiones de agua están destinadas para la producción de los alimentos, es decir, un 70% del agua se utiliza en la agricultura. La verdad es que existe, o más bien propició estas reformas en la Ley de Aguas Nacionales a un mercado de compra, renta, venta, intercambio de las concesiones del agua, con lo cual pues generó un proceso de mercado, podemos decirlo así, un mercado poco regulado y más bien oscuro respecto a quién es el dueño del agua. Cuando nosotros revisamos el REVDA, que es el registro de concesiones de agua, y empezamos a analizar, bueno, ¿cuál es el problema de la sequía que enfrenta nuestro país actualmente, ¿no? Les digo que hace 6 años era una realidad y ahora es otra, y esta es otra porque estamos enfrentando un periodo de estiaje de sequía que ya se ha alargado por más de 2 años en algunas regiones, en otras la estamos sufriendo actualmente por la sequía que inició el año pasado. Y lo que vemos es que
el 7% de los concesionarios del agua, quienes tienen concesiones de agua, 7% de estos concesionarios controlan el 70% de todas las concesiones de agua. Es decir, hay un acaparamiento de agua en donde diferentes actividades, diferentes usuarios se han hecho de agua, de pozos de agua, por concesiones de 50 o 100 años, a renovar otros 50 u otros 100 años. Vemos que al mismo tiempo, en la agricultura, hay una parte de la agricultura que ha tenido un gran éxito de exportación y de exportación de alimentos que tienen mucha sed, por así decirlo, ¿no? Que se utiliza muchísima agua. Particularmente son empresas, vamos a hablar, ¿no? Hay empresas refresqueras, manufactureras, que tienen grandes concesiones de agua, cerveceras también, y también hay concesiones de usuarios que producen productos como aguacate, el agave. Ustedes en Jalisco obviamente saben de lo que hablo, de las berries, que consumen una gran cantidad de agua. Esta forma de gestionar el agua a través de estructuras muy verticales, pues ha excluido a comunidades de agua, ha despojado de agua. También las mineras ocupan una gran cantidad de agua para el lavado de rocas y extracción de minerales, y lo que generan pues son aguas residuales con mezclas complejas de contaminantes, tanto la minería, la industria, que se suman a los grandes fraccionamientos, a las ciudades como las nuestras, Guadalajara, Ciudad de México, Nuevo León, León, varios polos de desarrollo que han incentivado la urbanización y obviamente una mayor necesidad de agua. En zonas donde las fuentes de agua son escasas, pero más que escasas, también muy, vamos a decirlo así, hay mucha disputa por ella, ¿no? Se está utilizando muchísima agua subterránea y no tanta agua superficial, porque desafortunadamente en este circuito de uso, consumo y descarga de agua, los cuerpos de agua superficiales se han ido contaminando. Entonces, analizamos el capítulo a partir de cuál fue el Plan Nacional Hídrico 2020-2024, que tenía 5 ejes importantes, que era garantizar progresivamente el derecho humano al agua y al saneamiento, particularmente en poblaciones vulnerables. Estamos totalmente de acuerdo. Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos, reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ante inundaciones y sequías, es decir, estos impactos que son derivados del cambio climático, pero también son construcciones humanas, es decir, nosotros vamos construyendo nuestros propios riesgos al ponernos en situaciones en donde hay mayor vulnerabilidad por inundaciones o por sequía. En énfasis se ha afectado, o son los pueblos más vulnerables, son los pueblos indígenas y afromexicanos. Aunque se plantea preservar la integridad del ciclo del agua a fin de garantizar los servicios hidrológicos que brindan las cuencas y acuíferos, esta preservación más bien tiene un corte de infraestructura hidráulica, dejando de lado los ecosistemas que son los que mantienen el ciclo del agua, y mejorar la condición para la gobernanza del agua a fin de fortalecer la toma de decisiones y combatir la corrupción. Desde inicio del sexenio, la Comisión Nacional del Agua entró en una especie se compactó fuertemente, y una de las primeras cosas que ocurrió es que, derivado de incendios en las oficinas centrales, derivado de una reducción presupuestal y más bien de inspectores del agua o de funcionarios, se cerró la Conagua a la participación de las comunidades, centrándose solamente a aquellos que tuvieran algún título de concesión, o sea, fueran usuarios. Entonces, durante todos estos 6 años no ha habido cambio alguno del status quo que venía arrastrando la Conagua y la Ley de Aguas Nacionales,
Por tal motivo es que en nuestro análisis nos hemos concentrado en 3 aspectos fundamentales. El más importante, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en donde ya existe un documento consensado. El día de hoy se publicó una nota respecto de la Cámara de Diputados diciendo que no hay un documento consensado, que se va a discutir la ley. La verdad es que ya existe un documento consensado, una iniciativa de Ley General de Agua, que precisamente es derivado de un ejercicio de grupos sociales, de diferentes grupos sociales, académicos, organizaciones comunitarias. Incluso también participaron representantes de los parlamentos, de las comisiones de la Cámara de Diputados también participó en la discusión. Han habido muchos foros, existe ya un documento, pero no se ha podido presentar porque uno de los puntos más álgidos dentro de la discusión para reformar y tener una ley general de agua, pues es el tema de las concesiones. Ese es el punto nodal. Entonces, analizamos el estado actual de la situación en la que se encuentra la Comisión Nacional del Agua y la Ley General de Aguas. Vemos gran obstáculo, la compra y venta de agua, la manipulación de la forma de toma de decisiones, en cómo se sobreconcesionan. Hay concesiones que tienen los bancos, o sea, es decir, estos bancos como Banorte, Banamex, Santander, etcétera. Estamos hablando de instituciones financieras que tienen concesiones de agua y que no se están utilizando para abastecer en estos momentos a las zonas más afectadas por la sequía. La Comisión Nacional del Agua opera a través de decisiones por desastre, es decir, por ejemplo, el túnel emisor Oriente, se acordarán, a inicios del sexenio se empezó a operar aquí en el Valle de México, y derivado de una avenida, una fuerte lluvia que tuvimos a inicio del sexenio, la ciudad de Tula fue afectada por el desfogue a través del túnel emisor Oriente. Tenemos casos, por ejemplo, de la sequía en Monterrey, de la reactivación de proyectos de trasvases para abastecer a una ciudad. Eso todavía no se ha logrado, pero hay obviamente intenciones de que ocurra. El tema de la cervecera en Mexicali, ¿no? Que fue a través de presiones sociales muy fuertes que estos proyectos se pudieron frenar, pero realmente las vías institucionales no permiten que la ciudadanía pueda participar y tomar decisiones en sus territorios. Por supuesto, hay un rezago en los distritos de riego, no tanto en los monocultivos, por ejemplo, de alfalfa, ¿no? de soya transgénica, de algodón, etcétera, donde está muy tecnificado. Estamos hablando de distritos de riego en donde no les ha quedado de otra de estar a merced de los temporales, ¿no? De la siembra por temporal, pero que ahorita está impactando fuertemente, bueno, desde el año pasado empezó a impactar fuertemente los cultivos temporales porque no existe infraestructura. Perdón, profesor. Sí. Tenemos que ir cerrando por el tiempo, perdón. Perdón, pensé que teníamos más tiempo. Bueno, yo no quiero, iba a avanzar sobre cada uno de los temas que tiene que ver con la Conagua, pero me voy a centrar en 2 temas importantes. Hubo avances en las reformas de normas ambientales como la 001 y la 127, pero todavía queda pendiente la 002 y la 003, así como pues todo el tema de la vigilancia y ambiental de las descargas y las inspecciones, que no ha habido un gran avance en este sentido. Pero uno de los avances fue en este sexenio el reconocimiento de las regiones de emergencia sanitaria y ambiental, y ahí me voy a centrar, porque el reconocimiento por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del CONACYT permitió que en este sexenio se invirtieran en proyectos, en financiamientos de proyectos de investigación a través de los programas nacionales estratégicos.
Particularmente, yo soy participante en algunos de estos proyectos que atienden estas regiones. Fui responsable técnico en 2022-2023 del caso del Río Grande de Santiago, que es muy cercano a ustedes, es un problema de más de 15 años, más de 20 años que ha sufrido la región por los niveles altos de contaminación, pero actualmente pues se ha sumado la falta de agua y una expansión urbana industrial que no se detiene, y que a pesar que ha habido esfuerzos de atenderlo, ¿no? Esfuerzos, al igual que la cuenca del río Atoyac-Zahuapan en Puebla-Tlaxcala, realmente todas las inversiones de infraestructura no han revertido la tendencia de estas zonas. Los niveles de contaminación siguen aumentando y el nivel de contaminación ya está impactando la salud de las personas. Hay muchos estudios, todo el mundo tiene ahora una gran caracterización de estos problemas, pero ahora lo que nos falta es realmente hacer acciones que revierta esto. Por eso es que dentro de las recomendaciones, en este capítulo en particular, está la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, incorporar en el Plan Nacional Hídrico del próximo sexenio la restauración de cuerpos de aguas superficiales, ríos, arroyos, embalses, empezar a tener una política de restauración ecohidrológica, que eso incluye también el reinstalar el flujo natural de los ríos, y eso obviamente va a impactar sobre las infraestructuras hídricas que actualmente existen y que son obsoletas o que son contraproducentes a estos flujos. Y por supuesto, seguir avanzando en una mejora regulatoria con la actualización de las normas 002, 003 y en particular fomentar los recursos de los programas ProAgua y obviamente un fortalecimiento a la inspección y vigilancia ambiental de las normas, porque al final de cuentas quedan en letra muerta estas normas porque no hay quien vigile las descargas de aguas residuales, tanto municipales como industriales. Y básicamente es eso, y muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Damos paso a la profesora Leticia Merino, quien continuará con el siguiente tema. Adelante. Sí, donde dice Sistema Agroalimentario Mexicano. Muy bien. ¿Es la que Permítame, sigue? sí, permítame. Ahí está. No, pero es nada más, pasa a la siguiente lámina. Sí, nada más que no me permite. Ahí, No me permite. Ah, ya. ya. Bueno, perdón por hablar tanto. Yo no trabajé en este capítulo, está a cargo de las doctoras Elena Kotler, Elena Lazos, Héctor Robles Berlanga, y en el tema de agrotóxicos por el doctor Fernando Bejarano y Aurora Rojas, Oscar Gaspar. bueno, entonces, bueno, tratando de ser muy rápido, creo que en el sistema alimentario existe desde hace mucho tiempo y se mantiene una estructura dual. Por una parte, y de nuevo, se fortalece a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en los últimos 30 años la tendencia agroexportadora, no solo agroexportadora, sino exportadora de materias primas, de materias primas agrícolas, agropecuarias, también está el tema de producción de carne, que está teniendo impactos ambientales muy fuertes, y de exportación de minerales. Pero volviendo a la agricultura, entonces se mantiene este espacio dual de la agricultura de exportación y de la pequeña, por otro lado, agricultura campesina. La agricultura de exportación, ya lo decía Enrique Martel, pues tiene fuertes impactos ambientales, está altamente tecnificada, tiene un acceso subsidiado al riego, digamos, no se paga, es uno de los temas que se analiza en la agenda, si uno declara que tiene una concesión agrícola, te puedes dedicar al turismo, te puedes dedicar a otra cosa, pero no pagas el agua, y tampoco la energía para mover el agua. Y está basada en cultivos monoespecíficos, aguacates, berries, agaves aquí en Jalisco, agaves sobre todo, no sé cuál sea la especie, pero
conocemos como agaves canín, palma en el sureste, con altos impactos ambientales porque en tanto cultivos monoespecíficos no solo generan deforestación, no solo generan empobrecimiento de la agrobiodiversidad, que es muy importante, sino que se basan en un alto uso de insumos, de plaguicidas, de fertilizantes, que tienen, como señalaba Enrique, pues impactos muy fuertes en polinizadores. Nos decía el lunes la doctora Arismendi que se sabe que generan mortalidad de abejas, por ejemplo, de insectos que polinizan, pero que con colibríes lo que se está viendo que es otro México tiene una amplia diversidad de colibríes, de cactosas, es que lo que hace es que acumulan, el uso del glifosato hace que acumulan plomo, la sangre de los colibríes. Si los colibríes usan el glifosato, acumulan plomo, pues nosotros también, con toda posibilidad. Entonces, con esta agricultura se está exportando agua, se está generando deterioro, se están concentrando ganancias. Es muy importante en muchos estados y la balanza eh, económica del país México se precia de exportar alimentos. Y por otro lado está la agricultura que genera casi el total del maíz blanco, que generaba casi el total del maíz blanco que consumimos. La agricultura campesina pequeña y mediana está integrada por 4 millones de unidades de producción que tienen 5 hectáreas o menos y aún así aportan casi el 40% de la producción agrícola nacional, la que se dedica al autoconsumo. Y ocupan el 16% de la población económicamente activa, que no es poco. Esto debería de ser, a mi juicio, declarado actividad preferente y no la minería, que no llega a ocupar ni al 1%. Ahora, también desde que se firmó el tratado y se impulsaron estas actividades de agroexportación, pues crecieron las importaciones de productos agrícolas, 50% del maíz amarillo, que se dedica sobre todo al ganado, pero también al consumo humano, 60% del frijol, 80% del arroz, 80%. Nos encontramos con en el agua, porque 8 corporaciones, aquí se me fue el nombre, controlan 80% de los productos agrícolas. Y además, por este control del sistema alimentario, prevalecen impulsar dietas altas en alimentos ultraprocesados con alto consumo energético, generando graves problemas de salud pública. Todos sabemos que México es uno de los países con más diabetes y con el mayor nivel de obesidad infantil. Esto no es poca cosa. Y además es desigual. Digamos, es la gente que no tiene tiempo para cocinar, la gente que no tiene dinero para consumir una dieta balanceada, quienes tienden a consumir más este tipo de dieta, pues que ya se volvió parte de la dieta nacional. Digamos, yéndonos a otro tema, el tema de plaguicidas, que se usan, nos decían en una reunión que tuvimos con el doctor Verdeguer, del equipo de la doctora Sheinbaum, que los campesinos, que todo el mundo, porque se ha tratado de impulsar agroecología en este gobierno, que los campesinos piden glifosato, piden plaguicidas, pero porque por 30 años, o por 50 años ya, se promovió activamente como política de Estado el paquete de la Revolución Verde y requerimos una política de Estado que promueva una agricultura que transite hacia una agricultura menos tóxica. Y el tema, el tema de agricultura tóxica, pues en 2016 había 183 plaguicidas altamente peligrosos autorizados por COFEPRIS, que es tan difícil para autorizar vacunas, y había 183 plaguicidas en 2023 ya eran 204. 151 están prohibidos o no están autorizados en otros países, obviamente en la Unión Europea, pero también en países sudamericanos. Y como en otros temas, como en agua, en concesiones, como en biodiversidad, como en minería, no hay información oficial ni sobre el tipo de plaguicidas que se usan, ni dónde se utilizan, ni en qué cantidad, ni con qué frecuencia. Esto es información necesaria. Esto tiene que ver con captura regulatoria, con el control oligopólico de las corporaciones globales de plaguicidas y semillas. Digamos, si hay una resistencia tremenda, el caso del glifosato, es claro, a la prohibición, a la regulación
de estos tóxicos que generan gravísimos problemas de salud pública, cánceres, alteraciones del desarrollo. Los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derecho a la alimentación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostienen que autorizar el uso de plaguicidas altamente peligrosos es una violación del conjunto de derechos humanos por parte de la y en balance. Se mantuvo en general el sistema productivo de la Revolución Verde, que ya mencioné, aunque se impulsaron en una escala importante, pero reducida, prácticas agroecológicas mediante el programa Producción para el Bienestar, que dio además importantemente acompañamiento y asistencia técnica junto con se prohibió el glifosato y el maíz transgénico, pero aquí hay captura regulatoria o no hay alternativas. Yo creo que hay un tema de captura corporativa que hace ver que no hay opciones. Estamos también enfrentando una demanda de los Estados Unidos que se conforma por la prohibición del maíz transgénico en México, argumentando que se cumple con el TEMEC. Esto se va a tener que resolver en el gobierno que va a entrar en octubre. Y hay, como en agua, como en biodiversidad, retos enormes impuestos por el cambio climático, sequía. El año pasado, 80% de la cosecha se perdió en Oaxaca. Y el mismo Verdeguer nos decía que hay un gran temor, a que si este año llueve tampoco el año pasado, pues no va a haber producción suficiente ni de maíz blanco. Entonces, las propuestas tienen que ver con el fortalecimiento de la agroecología como política de Estado, y con la prohibición, entre otras, que son las más importantes, con la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos. Algo que quisiera decir también es que se recortaron los subsidios a los grandes productores durante este sexenio que acaparaban en gobiernos anteriores. Sin embargo, se mantiene el subsidio al agua y a la energía, que no es poca cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos paso ahora a Silvia Navarro, de Colectiva Cambiémosla Ya. Y adelante. Bueno, sí. Muchas gracias, buenos días, es un gusto estar aquí. Agradecemos a ustedes de la Universidad de Guadalajara por el espacio, muy importante además considerando que en Jalisco pues va a haber elecciones este año y pues la crisis ambiental también nos insiste que atraviesa profundamente este estado. El tema que yo voy a abordar es el tema de la minería. Bueno, un poco cómo está la minería en México, qué cambios se han logrado. Entonces quisiera que pasáramos por favor a la primera diapositiva. Gracias. Primero que nada, es la anterior. Gracias. Les voy a hablar un poco de las condiciones de la minería en México. Yo les voy a decir que lo que ha determinado la actividad minera en las pasadas 3 décadas en este país, pues es la ley minera de 1992, aprobada por Salinas de Gortari en el preámbulo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. En el contexto de la entrada en vigor de este tratado, digamos que este presidente, bueno, el equipo de toma de decisiones de ese momento, impulsó una serie de leyes pues, que realmente tuvieron por objetivo allanar el camino para empresas tanto nacionales como extranjeras para que pudieran acceder libremente a la tierra, a los bienes naturales y por supuesto a los recursos minerales del subsuelo, pues, que son patrimonio de la nación. Entonces ustedes seguramente saben que hay una enorme cantidad de conflictos socioambientales en México. Muchos de esos conflictos están asociados precisamente a proyectos mineros o al otorgamiento de concesiones mineras en territorios comunitarios, territorios indígenas, lugares donde la gente vive. Y bueno, no es la única razón de los conflictos, pero es una de las principales. Justamente por todas las características que esta ley de 1992 generó. Actualmente, bueno, pues entre el 9 y el 10% del territorio mexicano está concesionado a través de más de 24,000 concesiones mineras que se otorgaron
a lo largo de las pasadas 3 décadas al amparo de la ley de 1992. Para que se den una idea de cuánto territorio es eso, pues esto equivale al tamaño del estado de Chihuahua, que es el más grande de nuestro país. Hay una información sumamente opaca en torno a estas concesiones mineras. O sea, yo no les puedo decir una cifra precisa porque cada fuente de información oficial tiene información distinta. Entonces te encuentras 24,000, 27,000, 28,000 concesiones, pero bueno, digamos más de 24,000. Hay más de 1,000 proyectos mineros operando en el territorio nacional. Una cuarta parte de esos proyectos son de los llamados metales preciosos, es decir, se dedican a la extracción de oro y plata. Sin embargo, es importante decir que de esas 24,000 concesiones no hay 24,000 proyectos en el país. Una de las cosas que permitía la ley minera de 1992 es la especulación. Entonces, muchas de estas concesiones pues generan mucha incertidumbre y división en los territorios, no se convierten necesariamente en proyectos mineros, pero sí permiten pues, la especulación por parte de quienes adquieren estas concesiones y pues de todas maneras causan un enorme daño en el tejido social de quienes habitan esos territorios. Luego, otras características de las concesiones mineras en México, pues no hay límite en el tamaño, pueden tener cientos de miles de hectáreas concesionados, aunque la superficie que llegan a ocupar propiamente para su operación sea mucho más reducida. Luego, además de eso, pues las concesiones se otorgan por 50 años, prorrogables fácilmente a otros 50 años. Estamos hablando de concesiones de 100 años cuando el promedio de un proyecto minero pues, es de 12 a 15 años. O sea, son 4 generaciones en las que le quitas el territorio a la gente. Es tremendo. O sea, las características de la ley de 1992 realmente generaron una enorme cauda de daños ambientales, de procesos de violación de derechos humanos en los pueblos y comunidades y pues de abuso. Por si fuera poco, las empresas que sí llevan a cabo un proyecto minero pues pueden extraer lo que se les dé su regalada gana. O sea, a lo mejor la concesión era por oro, pero si se encuentran cualquier otro material, pues se vuelve una explotación polimetálica, no lo reportan, no reportan en qué cantidades se extraen. Entonces, realmente es una ley, pues, para entregar los bienes de la nación a las corporaciones privadas. Este mapa que ustedes ven ahí, pues da una idea de las concesiones que están entregadas en México. La siguiente, por favor. Bueno, en esta ahondamos en estas características de las concesiones vigentes. Estas concesiones pues eran otorgadas porque todo México era territorio disponible, abierto a la minería. Entonces resulta que si una empresa canadiense, mexicana o de donde fuera tenía un territorio comunitario, no importaba que allí hubiera un pueblo viviendo, no había proceso de consulta ni consentimiento, o bien este se llevaba a cabo después de que había sido otorgada la concesión. Además de eso, pues las empresas mineras tenían acceso preferente a la tierra y al agua, no la pagaban, el agua no la reportaban, no la pagaban, y bueno, pues era muy mala noticia para la gente, donde llega la mina, pues se acaba el agua. No cumplían la normatividad ambiental, o sea, no reportan, por ejemplo, en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes cuánto vierten, muchas no tienen manifestación de impacto ambiental, en fin, han operado con total impunidad. Y una de las cosas muy graves, pues es que 39% de las concesiones otorgadas en México, de las concesiones mineras, pues están en territorios comunitarios forestales, ¿no? Que pertenecen a ejidos y comunidades que pueden manejar su territorio. Algunos de esos ejidos incluso están certificados por el buen manejo de sus bosques, son ejemplo a nivel mundial, pero esto no los protegía. Cuando se otorgaba una concesión, la minería era primero porque la ley de 1992 le otorgó a la minería carácter de utilidad pública. Entonces, bueno, esta ley permite que en México se entreguen concesiones en áreas naturales protegidas, en sitios arqueológicos, en zonas de importancia hídrica, en territorios que pertenecen y son habitados por pueblos y comunidades. Y bueno, pues esto es lo que ha dado el océano. En el mar. Bueno, también hay concesiones submarinas.
entre otras. Por ejemplo, actualmente hay 74 proyectos en áreas naturales protegidas. Cuando se decreta un área natural protegida, se le quitan bastantes derechos a los dueños originarios de ese territorio. Pero una minera puede llegar ahí a operar, poner sus jales, poner residuos. Entonces, como ustedes se imaginarán, esta ley pues causó enormes abusos en el territorio nacional. La siguiente, por favor. Tengo 5 minutos, me voy a superacurar. Vete a la que sigue, por favor. Una más, una más. Esto, bueno, ahonda en las condiciones de las mineras, las concesiones actuales. Adelante, por favor. Bueno, impactos socioambientales. O sea, ¿qué pasa con la minería? La minería gasta una cantidad de agua infame. Se estima que se consumen entre 150 y 200 mil litros de agua dulce para una extracción minera. Para obtener solamente una onza de oro, por ejemplo, ¿no? Se detonan 150 toneladas de roca, se utilizan 40 kilogramos de explosivos y, bueno, se emite una cantidad terrible de gases de efecto invernadero. Además de eso, bueno, por supuesto, una de las técnicas más socorridas para la minería, pues es la minería de tajo a cielo abierto, que es muy económica, resulta muy rentable para las empresas, pero genera impactos ambientales enormes por los residuos del uso de agua y la remoción de miles de hectáreas de cobertura forestal. La que sigo. Bueno, aquí ya les mencioné brevemente muchas de las abusos y violaciones que cometen las empresas mineras que operan actualmente, ¿no? O sea, muchas no tienen manifestación de impacto ambiental, sus residuos están abandonados al aire libre, obviamente si hay lluvia y viento, pues los residuos se van para todos lados, no reportan cuántos residuos vierten, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, este es un listado de algunos desastres ambientales. Ahí, por ejemplo, pongo uno en la reserva de la biosfera de Manantial. Estos son de los que se saben, ¿no? Hay muchos de los que ni se tienen noticia. La que sigue, por favor. Bueno, y además, lo peor de todo, la narrativa de la minería, en el sentido de que generan empleos, generan riqueza, generan bienestar, pues es mentira. En los principales municipios donde se extrae oro y plata, la población en condiciones de marginación y pobreza es superior a la media nacional. A eso se aúna que pues se acaban sus bienes de vida, se acaba su agua, tienen que comprar el agua, llega la violencia. El que sigue, por favor. Bueno, igualmente, a nivel fiscal es fácilmente refutable esto de las contribuciones de la minería. Les devuelven IVA. Ustedes y yo pagamos más impuestos, muchos más que los que paga la minería. O sea, si acaso aporta algo así como un poco más de 1% del impuesto sobre la renta, pero el IVA se le regresa, ¿no? Entre otras cosas, sus pagos de derechos son sumamente limitados. La que sigue, por favor. Bueno, es la principal causa de conflictos socioambientales. Hay varios de los estados en los que hay conflictos asociados a la minería: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, donde ha costado sangre, ¿no? Donde hay gente asesinada, etcétera. Y bueno, en todo este contexto de esta infamia, de este oprobio, de este proceso de despojo, surge la colectiva También Botellá, que agrupa a pueblos y comunidades, organizaciones y academia, y se planteó luchar por cambiar esta ley tan abusiva. La que sigue, por favor. La colectiva Cambiémosla Ya, en la que participamos algunas de las personas que formamos parte de esta agenda socioambiental 2024, pues hicimos muchas actividades, hicimos propuestas de ley, hablamos mucho con actores del Ejecutivo y logramos que se modificara la ley el año pasado. Afortunadamente, sí encontramos gente con empatía en la toma de decisiones. Yo incluso me atrevería a decir, pues, que esta es sí hay un cambio relevante en política ambiental y un cambio realmente estructural que buscaba cambiar, que buscaba recuperar la autoridad del Estado donde tiene el poder del país, es la ley minera. Adelante, por favor. Tenemos una ley del 2023 que, sin embargo, fue impugnada por todos los diputados y diputadas del PRI, PAN y PRD, que creo que es una cosa que en este momento es muy pertinente mencionar. Pero bueno, quienes estamos en Cambiémosla Ya seguimos luchando por salvar esa ley. Y aquí están unas de las cosas que cambian en esa ley que me parecen muy importantes. En primer lugar, se le quita el carácter de preferente a la actividad minera, porque imagínense ustedes
que un proyecto minero que es privado, resulta que es más importante que la milpa, el ecoturismo, la vivienda, la actividad que llevan a cabo las comunidades que viven ahí. Entonces le quita ese carácter preferible. Luego se pone en primer lugar la consulta como mecanismo para obtener el consentimiento antes de entregar una concesión minera, ¿no? Nada de que se entregan concesiones y las comunidades ya no solo que no habrán consultas, ni siquiera informadas. Entonces, eso también cambia. Hay un plan de cierre y poscierre con responsabilidades hídricas y ambientales para las mineras, porque en muchos lugares pues hay minas que ya están abandonadas, pero para no remediarlo dejan ahí un guardia, las empresas mineras, y no hacen nada. Entonces, bueno, eso tienen que hacer un plan, tienen que ejecutarlo, tienen plazos para hacerlo. No se otorgan concesiones mineras en zonas con estrés hídrico, donde haya riesgos, y además, pues tienen que reportar el agua que utilizan y pagar. Esa ley está vigente hasta este momento, la estamos defendiendo. No es la panacea, no le faltan cosas, pero es un primer paso para frenar los abusos de esta industria en nuestro país. Y bueno, pues desde Cambiémosla ya continuamos impulsándolo. Estamos muy contentos de en esta agenda sustentabilidad haber incorporado este tema y esta lucha, y pues lo dejaré hasta aquí porque ya siento la mirada, el reloj aquí midiéndome. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, y bueno, pues cambiemos allá. Gracias. Gracias. Damos paso a la profesora Beatriz Gallegas, coordinadora de licenciatura en Gestión de Economía Ambiental. Adelante, profesora. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Leti, gracias a Cecilia. Y pues también muchas gracias a Nancy, quien es también autora de este capítulo, que lo elaboramos, bueno, Nancy Jiménez, Sofía Chávez y pues su servidora, ¿no? Yo voy a hablar del tema de residuos. Siguiente, vamos a hablar de los 3 tipos de residuos a manera general. Es también, como ya lo hemos mencionado, un tema olvidado, ¿no? Los residuos es un tema de lo que poco se habla en materia de política ambiental, en política pública a nivel nacional. Y para darnos una idea un poco, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, pues ya tiene más de 20 años, ¿no? En el 2003 sale la ley y tenemos ya un retraso de 20 años que no se ha podido modificar. Voy a hablarles un poco del contexto en el que estamos en materia de los 3 tipos de residuos, hablando de los residuos sólidos urbanos. Bueno, en los últimos 20 años se ha tenido un aumento del 42% de los residuos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestro modelo de consumo y nuestra falta también de separación y valorización pues ha ocasionado este aumento, ¿no? Actualmente, de acuerdo al diagnóstico básico de residuos, nos dice que se generan 120,000 toneladas aproximadamente por día de residuos a nivel nacional. Tenemos una cobertura desigual en los municipios. Cabe señalar que los residuos sólidos urbanos son competencia totalmente municipal y esto pues es algo costoso, ¿no? Los municipios son los encargados de hacer toda la parte de la gestión integral de residuos, desde barrido, recolección, hasta, bueno, las diferentes etapas que conlleva, hasta la disposición final. Y vemos que hay una cobertura desigual, tenemos un 83% de cobertura, y se debe también pues a los niveles, ¿no?, de marginación que existen, al tipo de territorio en el que se encuentra, y hasta dónde pueden llegar los camiones recolectores. En cuestión de infraestructura, pues tenemos una infraestructura de aprovechamiento para el aprovechamiento de residuos insuficiente, ¿no? Se tienen tan solo 404 estaciones de transferencia, 73 centros de acopio formales y 50 plantas de tratamiento, ¿no? Entonces vemos que se recuperan 1,500 toneladas al día de residuos, que es en sí nada, ¿no?, en comparación de lo que se genera. Y el mapa nos muestra, bueno, no sale completo, pero tenemos que 2,338 sitios de disposición final en México, y esto nos habla de un impacto al aire, un impacto al suelo y al agua también, porque la mayoría son sitios de disposición final no controlados, a cielo abierto o que no cumplen con la norma 083, ¿no? En la siguiente, en cuanto a residuos de manejo especial, pues tenemos también, aquí hay dudas, ¿no? ¿Cuántos residuos se genera de manejo especial, no?
no existe como tal un informe específico de esto. Tenemos los residuos de manejo especial son competencia estatal. Entonces, aquí vemos que sí tenemos que los generadores deben de tener diversos inventarios para informar la cantidad y el volumen de residuos. Sin embargo, todavía está esta incógnita, ¿no? Ahora sí que los residuos de manejo especial, muchos llegan a parar a los sitios de disposición final municipales. Cabe señalar que no deben de ser residuos peligrosos, pero aún se tiene un manejo privado de estos residuos, ¿no? Si quieres, vamos a la siguiente para no perder tanto. Y los residuos peligrosos, pues también han incrementado en de acuerdo al diagnóstico, tenemos 2.447 toneladas de residuos diarios. Aquí también a mí se me cambió la letra, disculpen. Creo que para la otra PDF lo mandamos. Y el Inventario Nacional de Generación de Residuos Peligrosos nos dice que se generan 4.288 toneladas. Entonces vemos que sí hay una diferencia de 2.000 toneladas que no sabemos dónde quedan, ¿no? 96% de los residuos peligrosos los generan los grandes generadores y son los estados estados y áreas que más generan residuos peligrosos. Sí, entonces, si quieres, vamos a la siguiente. ¿Cómo elaboramos el capítulo? Bueno, este capítulo nos habló de 5 momentos diferentes, 5 temas, ¿no? Que quisimos abordar la gestión de la parte de los residuos. Una es la desigualdad que existe, ¿no? Y pues quiénes son los afectados. Tenemos la parte de la privatización, es un tema muy importante también porque la mayor parte de las empresas, ¿no? O de los que se encargan de la recolección, pues son privados. Tenemos que existen falsas narrativas en cuanto al manejo, en cuanto a la valorización, en cuanto a qué se ha hecho en materia de residuos. Tenemos la captura institucional y bueno, también la parte de cómo incide en el cambio climático, pues una mala gestión de residuos, ¿no? Primero, ¿qué encontramos? Vamos a hablar de lo que encontramos y lo que proponemos para tener esa dinámica un poco más rápida, ¿no? Tenemos que, pues la información que se tiene sobre la generación de residuos es deficiente y contradictoria, ¿no? Tanto de los 3 tipos de residuos. Es deficiente y contradictoria. Entonces, ¿qué proponemos? Pues que se conforme un sistema nacional de información de residuos, tanto en los 3 tipos de residuos. Siguiente. También, hablando de cambio climático, sabemos que los sitios de disposición final generan un 7% de los gases de efecto invernadero que se emiten. Entonces, pues hay que tomar acciones inmediatas, hablando pues sobre el Acuerdo de París, los acuerdos que se tomaron en la COP26 y una actualización y revisión de la Ley General de Cambio Climático. ¿Sigue? Hablando de los esfuerzos nacionales, bueno, se han enfocado únicamente, los gobiernos municipales se enfocan en recolectar y en depositar, cuando tenemos que actuar en diferentes aristas, como es la valorización, como es la minimización, desde el hogar y desde los generadores. Aquí decimos que hay que atender la crisis de los plásticos, hacer una legislación específica, incluir en la ley la responsabilidad extendida, ¿no?, del productor, legislar en el ámbito federal hacia una economía circular. Sabemos que el proyecto de ley está parado, ¿no?, sobre economía circular, y revertir el decreto en materia de coprocesamiento que permite la incineración, porque tenemos ahí también emisiones de la atmósfera. Por otra parte, tenemos que falta coordinación, existen vacíos y contrariedades entre las instituciones de los 3 órganos de gobierno. Aquí que se requiere, pues, más claridad en la norma 083 y en la 161, estandarizar los conceptos de etiquetado ecológico y economía circular, uniformar criterios nacionales sobre la prohibición de plásticos, fomentar las intermunicipalidades, que en este caso Jalisco ha sido punta de lanza, ¿no?, en lo que se habla sobre las intermunicipalidades, y establecer bases nacionales y fomentar el cobro de los residuos de sólidos urbanos, ¿no?, que esto es lo que lleva el mayor costo a los municipios. ¿Sí? Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, pues para cerrar, regresamos con la profesora Leticia Merino
te van a cansar de mi voz. Ya que sigue, está medio, ya. Digo, es muy rápido, o espero que sí sea muy rápido, que siempre prometo, luego no cumplo. Yo creo que respecto a la agenda anterior hay un cambio de paradigma en el tema de energía, que siempre se asocia al cambio climático, aunque vemos que el cambio climático es realmente un eje transversal que está presente en agricultura, o sea, es una dimensión de los temas de agricultura, de residuos, de agua, de biodiversidad, de bosques, etcétera. Este capítulo estuvo a cargo de dos especialistas, bueno, como todos los de la agenda muy importantes, Luca Ferrari y Omar Macera, otro Omar. Y bueno, ellos parten de reconocer que el petróleo se está agotando. O sea, que hay un agotamiento de los depósitos de petróleo, que México nunca ha sido un gran país petrolero, o sea, a pesar de la narrativa, de la metodología oficial, nunca ha sido países árabes, nunca tenía un recurso equivalente de los países árabes o al de Venezuela, y que los grandes yacimientos como tanto que existen en México ya se agotaron y que cada vez es más caro obtener el petróleo que queda, hay que sacarlo de mayores profundidades. Luego entonces pues, es más caro extraerlo, se tiene que estar invirtiendo muchísimo en Pemex, que sabemos pues ha dejado de ser más costoso extraer petróleo de menor calidad. No obstante, se mantuvo, el gobierno actual mantuvo, incluso fortaleció la matriz energética de producción de energía basada en los hidrocarburos. O sea, no solo se mantiene, no solo se inyectaron recursos muy importantes a Pemex, se construye una nueva refinería, pero además se genera electricidad a partir de carbón, la Comisión Federal de Electricidad y de gas de los Estados Unidos. Ferrari dice que si Estados Unidos, Texas en concreto, no solo Texas, dejara de vender gas a México, en cuestión de 4 o 5 días nos quedaríamos sin electricidad. O sea, que hay una dependencia muy importante del gas de los Estados Unidos y se mantiene también, aunque no es tan extensa, pero se mantiene la práctica de fracking, de fractura hidráulica, perdón. Perdón, ya me dio frío. De fractura hidráulica, a pesar de la promesa presidencial de no tener el fracking, y como sabemos, la práctica de fracking todavía genera mayores impactos ambientales que la minería de cielo abierto. Implica inyectar a grandes profundidades y primero vertical, luego hacer una exploración horizontal en grandes cantidades de agua con compuestos químicos que no se conocen la mezcla. O sea, Marisa Massari, una toxicóloga experta en el agua que también trabaja en contaminación de agua, también trabaja en la agenda, dice que son al menos 90 compuestos y las formulaciones. Entonces, bueno, hay también una lucha que se practica sobre todo en el Golfo, en la muerte, en una lucha social muy importante por detener el fraude. Entonces, como yo decía, en esta administración se mantuvo y se fortaleció el uso de hidrocarburos, y con este enfoque de desigualdad y de captura regulatoria, aquí yo lo desarrollé un poquito más, pues hay un muy desigual consumo de energía. Por un lado hay un dispendio muy grande. Estamos hablando, entre otras cosas, de cómo se subsidia la energía a los productos agrícolas de exportación, pero no solo, digamos, hay un uso muy extendido del automóvil particular. Por otro lado, todavía, y ojalá que sea todavía, todo acabe, hay gran parte de la población, más del 25% del país estima, que vive en condiciones de pobreza energética. Y el consumo de energía y la pobreza energética se multiplican porque no solo es que puedas tener acceso a iluminar tu casa o a transportarte, sino que puedas satisfacer las necesidades de calentamiento, de frío o de enfriamiento, de calor. Son necesidades, pues, que ahorita todos queremos estar con aire acondicionado, aunque nos dé gripa o aunque no nos guste. Entonces, digamos, esto es algo que ellos subrayan.
Y también hablan de otra condición de contexto que hay que reconocer. Si asociamos energía y cambio climático, que hay una alta vulnerabilidad climática. Y esto porque las propuestas de mitigación y adaptación del cambio climático pasan por las políticas de consumo de energía. Y enfatizan la necesidad de reducir el consumo de energía basada en los hidrocarburos. Ahora, los autores proponen una transición energética, pero basada en una matriz diversificada. El petróleo, dicen, será va a tardar en poderse reemplazar, a pesar de que no debería seguirse utilizando desde un punto de vista estrictamente ecológico, y sí apuestan a las energías renovables, pero como una solución parcial, no como la bala mágica, la valla de plata, como dicen los gringos, entre otras cosas, porque implica, o sea, Luca piensa que no existen los minerales en el mundo necesarios para construir las baterías de almacenamiento de energía si seguimos con el patrón de consumo de energía prevalente, de nuevo, basado mucho en el uso del automóvil privado, en vuelos frecuentes de avión, en grandes consumos de energía. Si no se reduce, si no hay justicia climática, no va a alcanzar el litio o los metales raros que requieren las baterías para generar, para poder, como base de esta presión energética basada en energías renovables. Y ellos sí sostienen la necesidad de energías renovables, pero con un patrón más descentralizado, en la medida posible descentralizado, y basado también en lo que se llama energía distribuida. O sea, que los municipios, los pequeños municipios, las comunidades, las cooperativas, no sepan tal vez que en la Sierra Norte de Puebla tiene un proyecto de generación de energía como cooperativa en los techos de las casas, en las alcaldías, y esto permite generar tu propia energía y reducir los costos de la energía que también van en aumento. Entonces, transición energética justa en la medida de lo posible, descentralizada y, como yo decía, basada en la diversificación de las fuentes, donde consideran, incluso Luca insiste en la posibilidad, yo también lo he oído por parte del Servicio Forestal Canadiense, de producción de energía basada en leña, o sea, basada en biomasa. Entonces, bueno, las propuestas son transición energética basada en una matriz energética diversificada, como dije, en la disminución del consumo de energía de los grandes consumidores, 1% o 10% de la población es responsable del 40% de las emisiones, mientras gran parte de la población vive en condiciones de pobreza energética. Y decíamos, somos un país con alta vulnerabilidad climática, que no solo quiere decir Otis en Acapulco, no solo quiere decir impacto de huracanes, quiere también decir sequía y sistema alimentario. Entonces, nos parece y les parece que en la política climática se tiene que priorizar la construcción de resiliencia, o sea, de respuestas sociales, de atender a esta vulnerabilidad de falta de agua, de riesgo de perder capacidad de alimentarse y de vulnerabilidad a los impactos climáticos. Entonces, pues vamos un poco, digamos, no desconocemos la necesidad de mitigación, pero nos parece que quienes la reducción de emisiones tienen que enfatizar en ese 1 o 10% de lo que no se habla en las COPs. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí que una moderación súper eficiente. Vamos ahora Gracias. a abrir un espacio de preguntas, comentarios. Tenemos algún tiempo disponible para ello. De igual forma, si hay algún comentario en la transmisión, también podemos retomarlo, aquí nos pueden avisar. No sé si aquí como presencial tenemos algún comentario. Sí, adelante. También pregunta. Adelante. Bueno, yo soy parte de la comunidad universitaria, o sea, pero también soy ciudadana. Claro, todo. Y resido en una zona
están en la parte norponiente de Zapopan, donde hay muchas dificultades, y una de ellas es, por ejemplo, el acceso al transporte público. Entonces, en esta zona proliferan mucho en los fraccionamientos y también colonias. A raíz de esa necesidad, los vecinos nos hemos organizado en un colectivo que se llama Ciudad Integral. Pero ¿por qué pensamos en esto? En el sentido que no solamente es un tema de transporte público, también un tema ambiental, para promover que se haga más eficiente el transporte público y los vecinos dependan menos de los autos particulares propios, que al final, si ocasionan mayor congestionamiento, soportan Guadalajara, como todas las ciudades, pues es muy fuerte eso, ¿no? Trasladarse de un punto a otro, pero también hay una serie de eficiencia en el público. Ahorita, a nivel de campaña, los diversos partidos están peleando mucho que van a hacer la ampliación de la línea 3. Y hay una línea que termina en Arcos y de ahí van a ampliarlo a Textital, por consiguiente con dirección a Valle de los Molinos, que es una zona donde es una población muy grande. Hago este contexto para preguntarles cada uno de su área, porque el tema de transporte público, ambiental, reducir el tema de los autos propios, implementar las ciclovías, pues hay muchas necesidades. Y bueno, para nosotros recién estamos surgiendo en el tema colectivo, lo escuché a usted como colectivo. ¿Qué recomendación? O nosotros también, que mucha gente joven está formándose en la carrera de gestión y economía ambiental. ¿Qué más se puede hacer o qué podemos hacer? No solamente desde la academia, sino como ciudadanos, hacemos sentido para sumar, ¿no? De alguna manera a ir mitigando, reduciendo un poco, haciendo esfuerzos colectivos, esfuerzos individuales, esfuerzos estudiantiles, esfuerzos desde donde estemos, para poder pues, atacar todos estos aspectos problemáticos en el diario vivir. Muchas gracias. Lo dejo abierto ahí para que nos puedan hacer sugerencias. Gracias. Vamos a ver si tenemos alguna otra participación. Entonces, adelante, por favor. Un comentario rápido, no voy a dar una respuesta por razones de tiempo, pero yo creo que un tema que debemos discutir es lo que plantea esta agenda socioambiental aquí en el contexto de Jalisco. ¿Sí? Y digo de Jalisco, no solo de Guadalajara, porque los que venimos de la provincia de Jalisco, esta vez nos sentimos medios, ¿sí? Y que solo se discuten los temas que son relevantes en la capital del estado. Pero, por ejemplo, tenemos la zona metropolitana con mayor número de automóviles per cápita en el país. ¿Sí? Y es quizás la que tiene el peor transporte público del país. Es un tema En eso está competido. de discusión. Sí, está competido, pero Jalisco es competitivo. Y una de ellas es el mal transporte público en Guadalajara. Ha mejorado un poquito. ¿Sí? Pero yo creo que hace falta aquí una discusión. ¿Sí? La agenda fue planteada como una propuesta de discusión, llamar la atención ante candidatos a puestos de elección popular. ¿Sí? Bueno, ya nos queda una semanita, o algo así. ¿Sí? Después de eso, documentos como la agenda y otras cosas, las movilizaciones de ciudadanos que están haciendo, pues es algo que tiene que entrar en juego para que las cosas cambien, con quien gane las elecciones y para que los temas estén en el gobierno estatal, los gobiernos municipales, en el Congreso. Tenemos que moverlos. Y aquí como Universidad de Guadalajara, pues ahí tenemos una responsabilidad de mantener esos temas en la agenda pública. Los que son claves aquí, los que son claves en otras partes del Estado. Voy a tocar uno y voy a hacer una analogía que espero que no moleste a nadie. Pero aquí presumimos de que Jalisco es el gigante agroalimentario de México. ¿Sí? Y voy a suponer
siguiendo la analogía del gigante agroalimentario, ese gigante se alimenta de agua, que escasea, se alimenta de nutrientes de un suelo que se erosiona y se degrada, se ha alimentado de deforestación, ¿sí? Y bueno, también defeca y orina el gigante, ¿sí? Defeca agroquímicos tóxicos, residuos de las grandes granjas de aves, cerdos o bovinos, ¿sí? Y además tiene serios problemas renales y sufre de varios tipos de cáncer. Es el gigante agroalimentario jalisciense. Ese es otro tema que debemos de discutir, si podemos seguir con esa agricultura, ¿sí? Igual que no podemos seguir con el consumo de energía aquí. En la universidad se habló de una transición energética. Compramos autos eléctricos, ¿sí? Que todos se conectan a una toma de electricidad que viene de combustibles fósiles, ¿sí? O sea, tenemos que meter esos temas en la discusión aquí, en la comunidad universitaria en general, en particular a los estudiantes, que son los que les van a tocar vivir las consecuencias de esto en los siguientes años y mantener ese tema. Yo creo que aquí en la universidad es un tema que debemos de retomar y pues intercambiando cosas entre los distintos centros para ver nuestras distintas realidades. Perdón, ¿alguien más quería participar? ¿Quiero comentar? Bueno, pues primero te diría que es bueno jugarse organizado. Primero es eso, ¿no? La política no nos es ajena, o sea, sí hay que ciudadanizar la toma de decisiones, un poquito la agenda socioambiental es esencial, ¿no? O sea, somos ciudadanos, ciudadanas, algunos también en la academia, otros en organizaciones, pero nos preocupa y sabemos que tenemos que construir una sociedad, un país mejor para nosotros mismos, para las generaciones futuras. Entonces, eso en primer lugar, pues muy bien, porque ya están en el camino del cambio. El cambio para nosotros siempre ha sido muy importante. Si el cambio no solo es individual, está genial que tú hagas cambios en tu vida, pero eso no mitiga los impactos. Hay que ir a la política pública, hay que ir a las leyes, a la toma de decisiones y a las responsabilidades corporativas. Entonces, ahí empezando, muy bien. Ahora, hablando de nuestra colectiva, es muy importante que nuestra colectiva es como multidisciplinaria. Hay gente que tiene muchas herramientas, ¿no? Hay gente que está todo el tiempo pensando, investigando, gente que hace cartografía, gente que hace infográficos, periodistas, comunidades, entonces todo, abogados, ¿no? Los abogados son fundamentales, es un tema de cambio de ley, pero entonces todas y todos están ahí generando contenidos, arrastrando el lápiz, expresando gráficamente el tema, en este caso la cuestión de la movilidad. Creo que es fundamental que empiecen a pensar cómo comunican el tema de distintas maneras a distintas audiencias, que aborden directamente a los tomadores de decisiones en campaña y cuando no están en campaña, cuando ya están tomando las decisiones, exigibles que hagan las cosas, pero yo creo que ya decidirse, unirse para cambiarlo estaría muy bien. Entonces creo que esos serían pues como mis comentarios para este tema de movilidad. Sí, y yo diría que clonen a Ceci y que se la traigan. como comunicadora, o sea, yo creo que ha sido también muy importante el tema de estrategia de medios, o sea, de aparecer en redes, digo, yo no estoy en redes, pero el tema del trabajo en redes, el tema de prensa, que sigue siendo importante, aquí desde la universidad puede haber espacios que aprovechar en ese sentido, y yo creo que también tener conciencia de las, pues podemos decirle que es greenwashing o frases narrativas, por ejemplo, lo de transición energética basada en automóviles eléctricos, que acabas consumiendo energía fósil y ocupando espacio público. Entonces, realmente es una transición energética de nuevo para el 1-10% de la población que se puede, de la población en México, nos podemos contar en es muy poco, o sea, dirigida a usos esto, y lo que necesitas en términos de espacio público, en términos de calidad de vida del tiempo de transporte y en términos de emisiones, que nos importa, es transporte público. Entonces,
yo creo que analizar este tema de las nuestras narrativas, porque junto con las prácticas, nuestras narrativas, hay procesos de cambio. Omar Arellano tenía la Tiene mano. la mano levantada. Sí, también tenemos otro comentario antes del profesor y después vamos con el profesor Omar. ¿Sí? Sí, adelante. Una de las cosas, vamos, para no repetir lo que dijo Ceci, pero muy bien, una de las cosas importantes es tener la información y la comprensión plena del fenómeno, para poder entonces sí establecer estrategias de comunicación y esta interdisciplinaridad. El problema es que en un modelo de ciudad como el de Guadalajara no hay transporte público que alcance. Se tienen que atacar las causalidades que están creando una ciudad expansiva y no concentrada y densa. Entonces, hay fenómenos que tienen que ver con intereses económicos, marcos legales inadecuados en el código urbano que facilitan la expansión, una apropiación privada de la plusvalía resultado de la infraestructura pública que se realiza. Entonces, sí, por supuesto, es muy positivo que le den un transporte público ahorita que se está en la línea 3, la ramal hacia Valle de los Molinos, pero eso va a generar una expansión nuevamente de la ciudad. Entonces, hay que atacar también, simultáneamente resolver aquellos que ya están en una condición de mal transporte, empezar a atacar el problema central, ¿no? Todo el tema de financiación de la vivienda, que está pasando en la Ciudad de México, en la Roma, la Condesa, aquí en Chapultepec, está haciendo, o sea, hay una gran cantidad de construcción de edificios, de simplificación, pero no son para residencias, son para Airbnbs, especulación, etc. Entonces hay una serie de fenómenos que hacen el modelo es así y no va a haber transporte público. Gracias. Vamos con el profesor Omar. Adelante. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, adelante. Sí. Bueno, fíjense que el ejercicio de la agenda que nos ha permitido es converger a diferentes disciplinas y entrar en diálogo, y al mismo tiempo intercambiar puntos de vista con los equipos de campaña, por supuesto, pero con la experiencia de la vez pasada y estos años que han pasado, me parece que una cosa que nos toca ya después de esta agenda es ir contextualizando los temas en nuestros territorios, ¿no? Hay aspectos, estos son generales, con algunas líneas muy amplias que tienen un impacto a nivel nacional, pero precisamente tomando el ejemplo de los infiernos ambientales y que estos gubernamentalmente en este sexenio se han identificado en zonas muy particulares, lo que nos permite es, primero, ver lo que ocurrió a este nivel y después aterrizar con una mayor profundidad el problema. Por ejemplo, Zapopan tiene varios problemas de agua, de luz, de movilidad, de contaminación atmosférica, de expansión urbana, colinda con áreas naturales protegidas, con el río Santiago que está contaminado, es decir, es multidimensional el problema. Y no vamos a poder atender todo ese problema, pero lo que sí podemos empezar a hacer es contextualizar estos ejes temáticos a nuestro nivel territorial. Y los instrumentos de planeación urbana, ecológica, territorial, son espacios también en donde la ciudadanía podemos participar, ciudadanía, sociedad, academia, etcétera, que podemos empezar a participar. No solamente para decir, bueno, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino propositivamente en estos ejes temáticos o en otros que en su contexto, en su territorio, sean de importancia. Nos falta la contaminación térmica, la contaminación por ruido, nos falta el reciclaje de electrónicos, o sea, un montón de otros temas que no están ahorita en la agenda, pero que podemos ir territorializando. Entonces, yo creo que esto es una guía que ejemplifica cómo partir, cómo empezar a partir de esto y cómo empezar a tejer los diferentes temas. Y lo que estamos viendo en cada uno de los capítulos de la agenda es que el agua ahorita
se transversaliza, ¿no? La energía está también transversal. Y por el otro lado, es algo que en esta agenda no abordamos tan ampliamente como la violencia a los defensores ambientales, ¿no? Y es algo que también tenemos que empezar a identificar como parte de el debilitamiento del tejido social en el cual se están gestando estos problemas. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bien, pues con esto damos por concluido este conversatorio. Les agradecemos mucho su asistencia, su participación. También pueden obtener más información sobre esta agenda, la pueden descargar en Agenda Socioambiental 2024.mx. Y pues les reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros ponentes y a los asistentes que nos acompañan en el programa presencial y en la transmisión. Muchísimas gracias. No, Buenas tardes. muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Tomás. Abrazote. Abrazos, hasta luego. Cariño. Gracias.